Constitución. Hoy les damos la bienvenida a nuestros invitados Gustavo Larrea y Dalo Bucaram, candidatos a asambleístas por la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas y por el PRE, respectivamente. La entrevista se dividirá en dos partes. La primera con Steffi sobre propuestas de fiscalización y la segunda conmigo sobre legislación. Son 4 preguntas con 1 minuto para responder cada una. El sonido del reloj indicará 15 segundos antes que está finalizando el tiempo. Al concluir las entrevistas, cada invitado tendrá un espacio de 30 segundos con un mensaje para la ciudadanía. La primera pregunta que se refiere a temas de fiscalización. ¿La próxima asamblea debe pedir cuentas al ministro de Finanzas, al de Recursos No Renovables como presidente del directorio de Petroecuador, por haber dado exportaciones de petróleo como una garantía colateral al endeudamiento externo con el Banco de Desarrollo de China? Gustavo Larrea, empezamos con usted. Buenos días, muchísimas gracias. Sí, desde luego que sí, hay que hacer una fiscalización a lo que usted menciona. No se puede, de acuerdo a la Constitución y la ley vigente, entregar garantías como el petróleo, como la producción de petróleo para créditos con China. Pero además de eso hay que fiscalizar toda la contratación pública que este gobierno ha realizado. Es importante transparentar. No es posible que en el Ecuador la contratación pública se haga a través de decretos de emergencia. Los decretos de emergencia no pueden servir para que toda la acción de contratación del Estado genere la sospecha de que no ha sido transparente y clara, porque no han sido concursos abiertos, han sido concursos cerrados. Y en ese sentido hay que ejercer una fiscalización a toda la gestión del gobierno. Dalo Bucaram, su turno. Sí, buenos días al país. Creo que sí, efectivamente hemos sido uno de los más grandes críticos al interior de esta Asamblea Nacional y desde la Comisión de Fiscalización de la falta de fiscalización que existe por la mayoría gobernista de esta Asamblea en temas respecto principalmente a los contratos petroleros de este gobierno con Petrochina. Y hay temas que son públicos y notorios y lamentablemente el sistema de justicia en el Ecuador no ha hecho absolutamente nada. Lo denunciamos en su momento. El broker de Petrochina en Ecuador, el señor Enrique Cadena, uno de los hombres más millonarios del Ecuador, producto de sus actuaciones ilícitas con este gobierno. Tenemos una investigación hecha de todos los bienes del señor Cadena adquiridos en Miami en los últimos años. Sin ninguna explicación incrementan sus fortunas el círculo cercano a este gobierno y lamentablemente la Asamblea vive en el silencio porque vive dominada por su amo, que es el señor Correa. Bueno, pero hay los órganos que están sujetos al control político y la fiscalización, por ende, de la Asamblea. Eso es un tema. Lo otro, la próxima Asamblea tiene entonces que pedir cuentas al Consejo Nacional Electoral, al Contralor también, por no hacer respetar la prohibición constitucional de utilizar infraestructura y recursos del Estado en la campaña electoral. ¿Qué promoverán ustedes si llegan a la Asamblea, Gustavo Larrea? Es evidente que vivimos una campaña electoral con un Consejo Nacional Electoral parcializado. Yo creo que ni en la peor época de la partidocracia una fuerza política dominó y controló el sistema electoral como lo hace ahora el Consejo. Una campaña en la que el gobierno nacional sigue haciendo programas de 1 hora o más en los medios públicos, donde existe en todo el país vallas del gobierno que en definitiva contravienen la ley, no son autorizadas por el Consejo Electoral y el Consejo Electoral no dice absolutamente nada. Uso de bienes públicos, de helicópteros de Fuerzas Armadas, vehículos del Estado que intervienen abiertamente en mítines, obligatoriedad de funcionarios públicos de asistir a eventos de este gobierno, de la campaña de Rafael Correa, todos ellos de manera ilegales. Por lo tanto hay que fiscalizar toda la acción desde luego de la Contraloría General del Estado, del Ejecutivo que ha hecho uso y abuso de bienes públicos y del Consejo Nacional Electoral. Dalo Bucaram, CNE, Contraloría y la prohibición de hacer respetar más bien la prohibición constitucional de utilizar infraestructura y recursos del Estado. Es otra de nuestras denuncias a lo largo de esta campaña, el trato discriminatorio que hemos recibido el resto de candidatos no gobiernistas, no borreguistas, por parte del CNE. Inclusive en nuestro caso se nos han vetado el 90% de nuestros spots, se prohíbe que líderes políticos de nuestra organización participen en la campaña, mientras los candidatos del gobierno y el candidato a presidente por el gobierno utiliza los bienes incautados, que ya los ha quebrado todos ellos, para publicitar
y obliga además al resto de medios de comunicación, a las radios del país, a que pasen sus cadenas de radios diariamente, sus mítines políticos a través de la SECOM, que llama a las radios, las amenazan para que pasen todos los enlaces del candidato presidente. Creo que en esas condiciones es muy difícil asistir a una fiesta electoral en la que el CNE actúa como empleado de este gobierno. Bueno, pero ¿dónde estarán sus acciones? En las elecciones generales del 2009, los observadores internacionales en ese entonces ya dejaron constancia de que el gobierno nacional, pero también los gobiernos autónomos, no respetaron la veda publicitaria. Y en ese entonces lo que se dijo es que, bueno, los correctivos tenían que servir ya a futuro. Pero ¿dónde se los ve? ¿Es posible corregir errores y fortalecer la democracia si el poder fiscalizador no ejerce sus funciones? ¿Qué ofrecen sobre eso, Gustavo? Existe sin duda una deuda de esta Asamblea, de la mayoría parlamentaria de esta Asamblea, con el país. Existe una deuda del gobierno que no ha permitido, incluso en los últimos meses, que los distintos ministros de Estado, secretarios de Estado, informen a la Asamblea sus acciones, simplemente porque no le da la gana al presidente Correa. Rafael Correa no comprende la importancia estratégica que tiene para una democracia que el Parlamento controle la acción del Ejecutivo, que el Ejecutivo informe a la ciudadanía a través de sus representantes, los asambleístas. Ahí hay un retraso en acción fiscalizadora y sin duda alguna el gobierno nacional no ha permitido que la Asamblea ejerza la función de fiscalización. Debido a eso tenemos casos, son más de 30 juicios que han quedado archivados en la Asamblea y muchos de ellos tienen que ser retomados en el próximo periodo legislativo. Dalo Bucaram, y entonces, hechos consumados, usted ya tuvo también la oportunidad de estar en este periodo legislativo. ¿Qué se debe hacer diferente entonces para que haya resultados? Bueno, primero la ciudadanía debe de entender la importancia de que existe una asamblea independiente, una asamblea no conspirativa como los gobiernos del pasado que conspiraban para tumbar gobiernos, pero sí una asamblea que tenga voz propia y no un conjunto de borregos y alzamanos que vayan a obedecer como ha hecho la mayoría verde de Alianza País en la actual asamblea. Denunciamos casos al interior de la asamblea, fuimos quienes denunciamos el caso Cofiec, el caso Pedro Delgado, el caso Marún, el caso David Ortiz, y todos esos casos salió el presidente en la sabatina a desmentirlos y a decir que eran parte de la politiquería. El tiempo nos dio la razón, se comprobó la corrupción en cada uno de esos casos, pero lamentablemente la mayoría verde de los asambleístas borreguistas de Alianza País impidieron que estos casos pasen a conocimiento del Pleno y de esa forma hay muchos delincuentes que viven en la impunidad, miembros de este gobierno. Por eso hay que ver cómo serán las reglas en una futura asamblea y si se pueden impulsar o no ciertos cambios en cuanto a la fiscalización. La Veeduría Internacional para la Reestructuración de la Justicia constató, porque dejó por escrito, algunas irregularidades en la elección, por ejemplo, de 5 jueces de la Corte Nacional de Justicia. De acuerdo al artículo 179 de la Constitución, ustedes, de llegar a la próxima asamblea, ¿van a pedir cuentas al Consejo de la Judicatura Transitorio, por ejemplo, por esta elección irregular, o considerarían que el Consejo de la Judicatura definitivo pueda convocar a un nuevo concurso para elegir a quienes deberían reemplazar a los 5 jueces que fueron elegidos de forma irregular? Gustavo. Los ecuatorianos debemos luchar por restablecer el Estado de Derecho en el Ecuador, por restablecer la plena independencia de funciones del Estado. Un consejo de participación ciudadana, entre comillas, que elige a dedo a gente vinculada al régimen no garantiza ninguna independencia. Que exministros de Estado, exsecretarios del presidente ocupen las principales funciones del Estado demuestran que en el Ecuador lo que hay es una concentración del poder político y la obligación de la próxima Asamblea Nacional es restablecer el Estado de Derecho en el Ecuador. Pero ¿cómo hacerlo y con acciones concretas? Dalo, por ejemplo, el planteamiento de fiscalización, juicio político al Consejo de la Judicatura o incluso un nuevo concurso. Reitero, mientras exista una asamblea con mayoría borreguista del gobierno, en este país va a seguir existiendo la impunidad para los corruptos del gobierno. Cuando se denuncian los hechos, el presidente sale a defenderlos. Cuando se comprueba su corrupción, él sencillamente dice, yo no sé, y nada ha pasado, y sigue de esa forma protegiendo a los corruptos de su gobierno. Por eso creemos que es importante una asamblea autónoma que vaya realmente a fiscalizar, no a conspirar, pero
no se le puede seguir tomando el pelo y viéndole la cara de tontos al pueblo ecuatoriano. Esta Constitución creó el quinto poder, el Consejo de Participación Ciudadana, y ahora sucede que todos los amigos del presidente son quienes ganan los concursos. El colmo de los colmos, el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura actual era el ex jefe de agenda de Rafael Correa, el señor Gustavo Halk, que ya vimos cuál fue su paso por la justicia cuando se festinó $2 millones con el famoso grupo Pro Justicia y no hizo ningún cambio en el país en materia judicial. Vamos a ir hasta aquí con esta primera parte, nos tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos revisamos sus propuestas en cuanto a legislación con Alfredo. Quédese con nosotros. No me importa cuánto hablen mis ministros con tal que hagan lo que digo, lo dijo Margaret Thatcher, primer ministro de Gran Bretaña. Es hora de representar a tu provincia. Por eso vamos a buscarte. Puerto Viejo, jueves 7 de febrero. Museo y Archivo Histórico. Edificio La Previsora. Casting Guayaquil, jueves 14 de febrero. Estudio Alberto Borges desde las 9 de la mañana. Ven y demuestra que Ecuador tiene talento. Ellos saben que para tomar leche pura no tienen ningún problema. ¿Traemos la vaca a casa o compramos pura crema? Leche pura crema. ¿Para qué más? ¡Qué rica! El Grupo Madecor Cuenca presenta en Guayaquil su nueva tendencia de muebles 2013, con diseños únicos nunca antes vistos. Visítanos y te sorprenderás de esta espectacular galería, del 25 de enero al 10 de febrero, en el Mall del Sol, zona Bebemundo, planta baja. Great Wall. Chasis reforzado, climatizador, doble airbag, frenos de disco a las 4 ruedas, más ABS y EBD, motor Mitsubishi. Great Wall, la marca que triunfa en el exigente Rally Dakar. Encuéntralo en Ambacar. Lo que importa son las experiencias. Club Miles, el nuevo programa de recompensas de Diners Club. Más flexible, exitoso y exclusivo del mundo. Con Diners Club Miles. Sus consumos son millas con las que obtiene tickets en todas las aerolíneas del mundo. En hoteles, renta de autos, spas o novedades exclusivas. Disfrute. Diners Club Miles. Miles are experiences. Caer. Sentir el dolor. Enfrentarme con el miedo. ¿Será que lo volvería a hacer? Sí, 1000 veces sí. Porque si me duele, me caigo y tengo miedo. Sé que estoy luchando por lo que quiero. Voltaren Emulgel alivia y desinflama. Voltaren. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Continuamos el debate. Empezamos con Gustavo Larrea. Los proyectos de ley que crean, modifican, exoneran o extinguen impuestos solo se pueden tramitar por la vía ordinaria según el artículo 68 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero en las dos últimas reformas tributarias, el presidente de la República ha utilizado la vía de la urgencia económica para crear y aumentar impuestos. ¿Estaría de acuerdo entonces en que para rebajar o eliminar ciertos impuestos el presidente de la República también utilice la urgencia económica o esto habría que pararlo? Esto hay que pararlo. Aquí hay una violación clara de la Constitución de la República. Los impuestos verdes son inconstitucionales. Es decir, esos impuestos fueron aprobados sin que se tramite de manera regular en materia impositiva. Esa es la norma constitucional. Y el gobierno ha hecho abuso de esta norma, ha mandado proyectos inconstitucionales a debate de la Asamblea y han entrado por voluntad del presidente de la República como colegislador. Violando la Constitución. En eso nosotros seremos firmes en combatir esa acción y lucharemos porque la Asamblea Nacional mantenga absoluta independencia del Ejecutivo. Si Alberto Acosta es presidente, de igual manera la Asamblea debe hacer respetar la Constitución y cumplirla. Su turno, Darío Bucaram. Bueno,
cada una de las cosas que estamos tratando las hemos denunciado. Imagínense una asamblea sin voces independientes que hubiesen denunciado todos estos hechos de inconstitucionalidad por parte del Ejecutivo. Si así se han podido esclarecer muchos casos de corrupción y lamentablemente este gobierno los ha dejado en la impunidad. No se puede seguir creando a dedo impuestos. En este país existe un solo legislador porque hay una mayoría gobiernista de borregos del gobierno. Se necesita una asamblea independiente que le ponga un freno y le diga que no puede seguir violando la Constitución, que no se pueden seguir creando impuestos mintiéndole al país diciendo que solo afectan a los ricos. Eso es mentira. Los ricos cada día están más ricos y los pobres cada día están más pobres porque cada impuesto se traduce al bolsillo del consumidor, que son los pobres y el pueblo ecuatoriano. Vamos a la siguiente pregunta. La Veeduría Internacional para la Reestructuración de la Justicia, en su informe final señala que entre las atribuciones del Consejo de la Judicatura para sancionar jueces se incluye la revisión de sentencias, por lo que se llama error inexcusable, y considera que esto debe eliminarse porque atenta contra la independencia de la Administración de Justicia. ¿Estaría de acuerdo usted en una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial como sugiere la Veeduría Internacional para extirpar esta herramienta de metida de mano a la justicia? ¿Y qué otro tipo de reformas podría hacerse? Esa es una inconstitucionalidad de la ley, una nueva inconstitucionalidad. Este gobierno ha sido experto en mandar leyes con carácter inconstitucional que violan la Carta Magna. Y en esta materia se viola desde luego la Carta Magna. ¿Cómo es posible que se permita la revisión de sentencias? Esto rompe con la independencia de la función judicial. Uno de los graves problemas que atraviesa el país es la impunidad. Y no se va a solucionar la impunidad cuando apenas el 3% de los delitos de asesinato llegan a sentencia y el 97% quedan en la impunidad. De esta manera no se solucionan los problemas de justicia. Se requiere una justicia transparente, eficaz de verdad. No como ahora, una justicia politizada, una justicia que tiene detenidas a 2 chicas sin haber cometido delito alguno, acusándolas de terrorismo y sabotaje. Dale, Bucarán, su turno. Y lo que es peor, mientras este estado de injusticia se mantenga, eso hace que se produzcan hechos lamentables, como lo que vimos en el cantón Quinindé, donde hay un estado de intolerancia total en la que ya se está produciendo, inclusive a nivel político, actos de violencia realmente alarmantes. Pero eso se produce producto del mal manejo de la justicia, porque vivimos en una injusticia total, descarada, en la que lamentablemente las niñas pobres siguen sin recibir justicia cuando son violadas por padres de ministros poderosos o de candidatos a vicepresidentes poderosos que manejan la justicia actualmente, como es el caso del padre del señor Glass, que vive en la impunidad en España mientras violó a una niña que no sabe qué hacer con su hijo. Ese tipo de casos representan un estado de injusticia que lamentablemente Alianza País nos vendió que iba a acabar en el país y ha empeorado con el manejo de este gobierno de la justicia. Vamos a la siguiente pregunta. La Veeduría Internacional para la Reestructuración de la Justicia, en su informe final, señala que se ha criminalizado la protesta social al aplicar indebidamente disposiciones del Código Penal sobre sabotaje y terrorismo por parte de jueces y fiscales a pedido del Ministerio del Interior. Si bien es verdad que no ha habido sentencias, se los mantiene colgados de los pulgares a todos los incriminados. ¿Estaría de acuerdo en que la Asamblea Nacional conceda amnistía a los ciudadanos procesados indebidamente por sabotaje y terrorismo? Absolutamente. Amnistía y juicios penales a quienes han perseguido a los ecuatorianos, a que han perseguido a dirigentes sociales, a campesinos, a maestros, a jóvenes estudiantes, por el único delito de protestar frente a una injusticia. Eso no es posible que en un Estado de Derecho que respete plenamente los derechos humanos se lleve adelante, violando nuevamente la Constitución. Ese artículo que usa el gobierno para acusar al que le da la gana de terrorista es un artículo inconstitucional también. Ese artículo fue aprobado en la época de la dictadura militar, jamás por una asamblea o un congreso democrático. Debe ser derogado, explícitamente derogado. Y quienes han hecho abuso de esta persecución contra los ecuatorianos deben también ser sancionados por la ley. Salud, Bucarán, su turno. Bueno, efectivamente creo que tienen que ser amnistiados todos aquellos perseguidos
por este gobierno acusados de sabotaje, de terrorismo, sin ninguna prueba válida, sino todo lo contrario. Sencillamente existe una judicialización de la política que hace que este gobierno persiga a todo aquel que se le oponga, mientras hay muchos que sirvieron a este gobierno y que viven en la impunidad protegidos por este gobierno. Veamos el caso que está pasando con aquellos pequeños agricultores que se les quiere imponer una multa de 5 millones de dólares con el Banco Nacional de Fomento. ¿Y cuándo le vamos a cobrar al señor Dusac, que vino a este país sin ninguna garantía, se llevó $1 millón y el gobierno lo ha protegido para que no pague su deuda? Mientras se sigan dando amnistía sencillamente a los narcotraficantes para proteger el pasado de uno de los representantes de este gobierno y se siga persiguiendo a los líderes de la patria que realmente merecen amnistía, el país va a seguir viviendo en la inseguridad y la injusticia en la que actualmente vivimos. Vamos a la siguiente pregunta. El artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dispone que el presidente de cada comisión especializada puede estructurar el texto definitivo de cada proyecto de ley para ser votado en paquete por la Asamblea. De acuerdo a su criterio, ¿debería suprimirse este privilegio de los presidentes de las comisiones y que la votación sea en paquete? Hay que suspender ese privilegio y hay que suspender la votación en paquete. Hay que votar artículo por artículo. No puede ser que una mayoría imponga un paquete de artículos para que se voten sin que se pueda modificar ninguno de ellos. Este es un absurdo de procedimiento parlamentario que debe ser superado. Eso es parte de una visión de imponer, de que la Asamblea imponga leyes al país, rompiendo incluso un criterio de que la propia Asamblea de Montecristi planteó, que es que la Asamblea Nacional, y por eso le cambiaron de nombre, debe discutir las leyes con la ciudadanía, que debe enviar, discutir en cada provincia. Incluso no es necesario que los asambleístas se reúnan todo el mes, bastaría con que se reúnan 1 o 2 semanas cada mes para debatir las leyes que deben ser consultadas con los ciudadanos y no impuestas. Dalo Bucorán, su turno. Y creo que cabe una reforma profunda también en el tema. Lamentablemente seguimos viendo en este país cómo se maneja nuestra Constitución, cómo se manejan las leyes impuestas desde la Asamblea Nacional con un sistema superpresidencialista, tanto a nivel de la presidencia de la Asamblea como la presidencia de las comisiones. Pero finalmente nada de esto vale, porque por más que se lleguen a consensos al interior de la Asamblea Nacional y los presidentes de comisión muchas veces admitan reformas de última hora o consensuadas con el resto de bloques en la Asamblea Nacional, existe esta Constitución superpresidencialista que hace que en el país solo exista un legislador. En el país no existe Asamblea Nacional. En el país finalmente se impone la voluntad de un solo hombre por encima de un poder constituido que es la Asamblea Nacional, y a través del veto del presidente de la República en este país se tuercen las leyes con la mariposa que redacta las leyes en Carondelet y que pasa torciendo todas las leyes en el país. De inmediato tienen unos 30 segundos para un mensaje a la ciudadanía. Gustavo Larrea. Ecuatorianos, ecuatorianas, voten con dignidad, voten por una asamblea independiente, por gente que no sean levantamanos, con gente que tenga criterio. Por dignidad, por libertad, por rebeldía, ecuatorianos, como lo han hecho siempre, rebélense en las urnas. Dalo Bucorán, su turno. Bueno, llamar a la reflexión a los ecuatorianos. Yo soy de los que piensan que el voto no se pide, el voto se inspira, pero necesitamos una asamblea independiente que ponga un freno a tanto abuso, una asamblea que tenga voz propia y no sometida a los complejos de una sola persona. Necesitamos una asamblea independiente que nos devuelva la libertad, que nos devuelva en el país la credibilidad al poder legislativo, y eso lo conseguiremos eligiendo asambleístas que estén comprometidos solo con nuestro pueblo y con nuestras familias.